Hola, hola, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a su canal y por si no me conoce, mi nombre es Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto al que he nombrado Greta Wings. Y en esta ocasión comenzaremos a realizar a la princesita Peach. Y les muestro a Mario y a Luigi porque puede que no sepan que ya son tutoriales que están listos en este canal. En la descripción de este tutorial les estaré compartiendo los enlaces por si se animan a confeccionarlos. Quiero que sepa también que tenemos PDFs a la venta en nuestro sitio web gretawings.com. Pero como siempre les digo, acá en nuestro canal son totalmente gratuitos. La princesita Peach llega para formar parte de nuestra colección de princesas. Estaremos utilizando el último cuerpito base que les compartí en este canal. En la descripción de este vídeo les estaré dejando el enlace a ese cuerpo base. Pero en esta ocasión lo haremos un poquito diferente. Nuestra dinámica ha sido siempre que yo les dirijo al cuerpo base, lo realizan y luego vuelven y regresan y continuamos con los demás detalles. Pero en esta ocasión, como les decía, lo haremos diferente. Le compartiré todo el tutorial enterito, pero no deja de ser el mismo cuerpo base, solo que en esta ocasión tendrá ligeros cambios, pues viene con guantecitos incluidos. Nuestra princesita Peach con todo y corona me ha quedado de aproximadamente 31 centímetros. Va a depender muchísimo el tamaño de su amigurumi del hilo que usted utilice. En esta ocasión yo he utilizado la hilaza Sinfonía, es un hilo 100% algodón mercerizado que mide aproximadamente 3 milímetros de grosor y tiene 6 hebras. Si usted quiere adquirir esta hilaza con nosotros, visite nuestro sitio gretawings.com y allí la encontrará esta y otras más. Enviamos a todo Estados Unidos y a Puerto Rico. Nuestras princesitas se caracterizan por tener sus vestiditos removibles y también sus zapatos. Además, algo que hemos logrado con este cuerpito es que se sostenga bastante bien. Dependerá mucho de su equilibrio, ¿verdad? Porque sí que tiene bastante peso, pero logra sostenerse. Y ahora sí, pues le muestro los materiales que necesitamos para realizar su cuerpito y luego veremos más materiales. Con esta hilaza de la cual ya les he hablado antes, necesitaremos tener de 65 a 70 gramos aproximadamente del color para la piel. En este caso yo he decidido utilizar el hilo color carne, pero esto va a depender mucho del personaje, de la princesa, de su amigurumi. Vamos a ocupar también blanco para su ropita interior, pero esto usted lo puede variar también dependiendo de su amigurumi. Y lo vamos a ocupar también para el detalle en los ojos y un poquito de hilo color tabaco o el marrón que usted prefiera, incluso puede ser negro para las pestañas y las cejas. Son todos los colores que necesitaremos para realizar este cuerpito. Para esta hilaza yo estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros. Yo realizo el punto bajo en forma de cruz, pero si usted lo realiza en forma de V, en especial para esta hilaza, mejor recomiendo un gancho de 2.0 milímetros para que le quede más ajustadito el punto. Si desea conocer más acerca del punto bajo en forma de cruz y el punto bajo en forma de V, tenemos un tutorial listo en el canal donde les explico detalladamente sus diferencias y las ventajas que tiene el punto en forma de cruz. Pero siempre, como les digo, es a su elección, a su comodidad, como quiera que lo haga, pues va a lograr un resultado bonito. Estaremos utilizando agujita lanera, tijera, ojitos de seguridad de 10 milímetros. Yo he decidido utilizar este tamaño, pero usted los puede utilizar más pequeños o más grandes, preferiblemente más grandes. Más pequeños con este tamaño no se los recomiendo, pues la idea es que resalten un poquito, ¿verdad? Para asegurar más los ojitos les estaré enseñando cómo yo lo hago utilizando algo que cree una mechita, ¿verdad? Ya lo verán en el tutorial. Esto lo hago por si este amigurumi llega a manos de un bebé pequeño o algo, pues de ningún modo se vaya a salir y ocasionar una tragedia. Estaremos utilizando también alfileres
vamos a ocupar silicona, en este caso una barrita entera de una silicona que mide aproximadamente 1 centímetro su diámetro y tanto como usted guste hasta lograr introducirlo hasta su entrepierna y cortar aquí encima. Esta es la silicona que yo estoy utilizando. Este es el paquetico, es full size, o sea, el tamaño más grande, y es la misma silicona que utilizamos con estas pistolitas. Usted puede utilizar alambre o el material que prefiera, pero así lo estaré haciendo yo. Me encanta utilizar la silicona para darle sostén a esta cabeza. Este palito nos va a ayudar a ir creando un agujero. Este palito lo encuentra en las bolsas de relleno. Yo tengo solo uno y lo cuido muchísimo porque es muy práctico, muy útil y me ayuda un montón. Ocuparemos también relleno que no puede faltar en cada uno de nuestros amigurumis. Quiero que sepa, este es un tutorial totalmente gratuito acá en nuestro canal. Si usted desea adquirir el PDF, o sea, el patrón escrito, lo tenemos a la venta también en nuestro sitio web grerawings.com. Es opcional dependiendo de cómo a usted le guste realizar los amigurumis o por si desea apoyar este proyecto. Estos son otros colores de la hilaza sinfonía que hemos ocupado para esta princesita. En los subtítulos, cuando utilizo bastantes gramos, yo les comparto las cantidades, pero cuando son solo poquitos, pues ahí ya no es necesario, ¿verdad? Vamos a ocupar hilo de color amarillo. En la marca Sinfonía es el color mango. Vamos a estar también utilizando rosado para el vestidito en su mayoría y también coral para los detalles. Lo que necesitamos básicamente son 2 rosas que sean un poquito diferentes, uno más clarito que el otro. Puede utilizar los que guste, pero esta es la mejor combinación que he encontrado en la marca Sinfonía. Además estaré utilizando la hilaza Eulalie, los colores rojo, este es jade, así es su nombre, y amarillo. ¿Para qué? Pues para los detalles de las piedritas de la corona, en su vestido y también sus aretes. Iniciemos realizando los brazos. Vamos a necesitar 2 bracitos exactamente iguales. Ya yo tengo uno listo y vamos a realizar el segundo juntos. Iniciaremos utilizando hilo de color blanco. Vamos a iniciar la ronda 1 con un anillo mágico. Y ya que esté seguro, haremos dentro 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Coloquemos marcador y en la ronda 2 realicemos 6 aumentos. Vamos a acabarla con 12 puntos. Estaremos trabajando en espiral. En el siguiente punto, 2 puntos bajos. 1 y el segundo en el mismo lugar. Y así tendremos el primer aumento. Continuaremos aumentando hasta terminar la ronda. En las rondas 3 y 4 vamos a realizar por cada una 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda número 4 y usted necesita ir haciéndole esto al tejido para que quede en la posición correcta. Iniciemos la ronda número 5 precisamente con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer el dedito. Tomamos lazada y estaremos realizando 4 medios puntos altos en el mismo lugar y los vamos a cerrar los 4 juntos. A esto yo le llamo punto mota. Entonces tomamos lazada, insertamos, extraemos lazada. Esto lo vamos a hacer un total de 4 veces. Ya llevo una, tomamos lazada, extraemos 2, uno más, 3 y un último 4, o sea, un total de 4 veces. Cuando tengamos en el gancho y vamos a contar 2, 4,
6, 8 y 9 hebras, tomamos lazada y vamos a cerrarla las 9 juntas, pero no vamos a cerrar totalmente, será suficiente haciendo el siguiente punto para terminar la ronda. Vamos a realizar 6 puntos bajos más. 1, y cuando realice el primero, usted va a extraer esta motita hacia afuera y así simulará un dedito. Entonces ya llevo un punto bajo, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta ronda la habremos acabado también con 12 puntos, pues esto no es un aumento. Entonces, en la ronda número 6 vamos a realizar también 12 puntos bajos. 1, 2, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. En la ronda número 7 vamos a repetir 2 veces 4 puntos bajos y una disminución. Un punto bajo, 2, 3, 4 y la disminución. Entonces, volveremos a repetir 4 puntos bajos y una disminución una vez más para acabar la ronda con 10 puntos. Desde la ronda 8 y hasta la 17 estaremos realizando 10 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 17. Y justo en el último punto bajo de la ronda 17 haremos cambio de color. Y justo en el último punto bajo de la ronda 17 el cambio de color. Iniciamos el punto, cortamos la hebra de color blanco y vamos a unir con el hilo de color carne o el color que usted haya elegido para esta piel. Hacemos un nudito común y vamos a terminar este punto bajo con el nuevo color. En la ronda 18 también haremos 10 puntos bajos, pero esta vez estaremos solamente tomando las hebritas traseras, pues necesitamos dejar las hebritas delanteras para el detalle de los guantes. Entonces comencemos un punto bajo tomando hebra trasera solamente, el segundo, y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebritas traseras hasta completar la ronda. Desde la ronda 19 y hasta la 24 estaremos realizando 10 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 24. Al terminar la ronda 24 usted podrá cortar la hebra, no la necesita larga, y vamos a extraer. Recuerde que estos bracitos no irán con costura, sino que los uniremos al cuerpo luego. Vamos también a retirar el marcador que estemos utilizando. Y vamos ahora a realizar este detalle bien sencillito. Lo más importante, ¿dónde comenzar? Vamos a dejar el dedito hacia un lado. Vean, que quede a un ladito. Y esta será la parte de atrás del bracito. Por esa razón vamos a comenzar en el puntico que nos quede así detrás. Vea, en ese puntico detrás, ahí vamos a comenzar. Vamos a extraer la hebra de color blanco, así nomás. Si usted desea hacer un nudo corredizo, claro que puede hacerlo, pero yo no lo recomiendo, creo que es innecesario. Estaremos comenzando con 2 cadenas, 1 y 2. Seguido vamos a realizar 4 medios puntos altos. Tomamos lazada y a su vez vamos a estar trabajando, por supuesto, en estas hebritas delanteras. Vamos a ir asegurando esta hebrita. Un medio punto alto. En el siguiente punto, el segundo. Y así hasta tener 4. El tercero. Y el cuarto. 2 cadenas, 1 y 2. Esta hebrita ya la podremos cortar, ya está segura. Vamos a realizar ahora un puntico deslizado en el siguiente punto que tenemos.
Y repetiremos exactamente lo mismo una vez más. 2 cadenas, 1 y 2, 4 medios puntos altos, 1, 2. Cuando llegue a este cambio de color, pues simplemente baja a la hebrita que corresponde. Esto no se va a notar. 3. Y el cuarto. 2 cadenas, 1 y 2. Y el último punto deslizado lo realizaremos justo donde iniciamos este detalle. Vamos a cortar la hebra dejando hebra suficiente, pues para asegurar, ¿verdad? Extraemos y con agujita lanera, pues la vamos a asegurar luego. De momento solamente vamos a introducirla hacia adentro con el mismo gancho. Y listo. Así nos habrá quedado este detallito. La intención es que ambas esquinitas, ¿verdad? Estos detallitos, estas marquitas queden una hacia el dedito y la otra hacia la parte de atrás. Pues queremos que esto quede en el frente luego cuando las unamos al cuerpo. Lo que sigue será colocar un poco de relleno, pero antes voy a asegurar esto. Coloquemos muy poquito relleno, no queremos que nos queden demasiado rellenos estos bracitos. La intención es que queden como aplastaditos, entonces vaya colocando de poquito en poquito hasta que usted considere que ya es suficiente. Esto también puede ser a su gusto y usted puede rellenarlo más, pero en este caso yo prefiero que no queden demasiado rellenos. Ya luego en los hombros sí le vamos a colocar un poco más en el momento que estemos pues cerrando el cuerpito. Entonces, colóquele el relleno hasta que quede así como aplastadito. ¿Ven? Que no queda totalmente redondo. Vean, ambos están así. Este es el resultado de los bracitos. Y ahora sí vamos con el cuerpo. Iniciaremos la ronda 1 con un nudo corredizo y seguido 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Vamos a repetir durante 2 veces 2 puntos bajos y un aumento triple, comenzando a partir de la segunda cadena, contando a partir de donde terminamos 1 y 2. Esta sería la segunda, aquí un punto bajo. Les recomiendo que coloque algún marcador temporal justo en la cadena número 4 que realizamos al inicio, pues justo en ella estaremos haciendo el segundo aumento triple. Entonces ya tenemos un punto bajo, el segundo y en la cadena que nos queda el aumento triple, que consiste en realizar 3 puntos bajos juntos en el mismo lugar. 1, 2 y 3. Entonces volvamos a repetir lo mismo, esta vez de este otro lado en la base de las cadenas. Un punto bajo, 2 y en la cadena que pedí por favor marcara 3 puntos bajos, el segundo aumento triple. 1, 2 y 3. Y esta ronda 1 la habremos acabado con un total de 10 puntos. En la ronda número 2 primeramente coloquemos marcador y vamos a estar repitiendo durante 2 veces 2 puntos bajos y 3 aumentos. Estaremos trabajando en espiral. Un punto bajo, 2 y le siguen 3 aumentos. 1, 2 y 3. Vamos a repetir una vez más 2 puntos bajos y 3 aumentos y esta ronda la vamos a acabar con 16 puntos. Iniciemos la ronda 3 con 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Le siguen 4 aumentos.
un aumento, 2, 3 y 4. Luego 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. 4 aumentos más. El primero, 2, 3 y 4. Y para acabar, un puntico bajo en el punto que nos queda y habremos acabado esta ronda con 24 puntos. En la ronda número 4 vamos a realizar 24 puntos bajos, pero esta vez tomando solamente las hebritas traseras. Tomando las hebritas traseras, un punto bajo, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos solo tomando las hebras traseras hasta completar la ronda. Durante las rondas 5, 6 y 7 vamos a realizar 24 puntos bajos en cada una tomando normalmente un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma las rondas 6 y 7. Cuando acabe la ronda número 7 voy a realizar una cadena solo a modo de asegurar por el momento y también voy a retirar el marcador que esté utilizando si estoy utilizando una hebrita. Si usted está utilizando un marcador de otro tipo tal vez no sea necesario, pero en este caso vamos a estar colocando silicón y no queremos que esta hebra pues se quede permanente, ¿verdad? Así que vamos a acomodar esta pieza y me refiero a que debemos lograr que ambas piezas se vean lo más similares posibles. Ahí usted la va a acomodar, en este caso no es necesario estirarla más y lo que vamos a hacer pues es cortar un poquito esta hebrita también, no la necesitamos larga, esto ya va a quedar seguro una vez que coloquemos silicón. Y lo dejo en la base y vamos a estar colocando este piecito en una superficie plana, que nos quede bien planito la pierna. Del modo en el que usted acomode el zapato, pues así se le va a quedar una vez que coloque la silicón. Tenga la silicón bien caliente, espere a que caliente muy bien la pistolita para cuando salga la silicón pues se acomode por sí sola. Entonces una vez la silicón esté bien caliente, vea cómo va cayendo. Usted tan solo aprieta y la silicón se va a ir acomodando en la base del pie. Deje caer la silicón y ella sola se va acomodando. Note cómo yo no levanto esta pieza de la superficie porque según usted la deje, pues así de plana le va a quedar. Y cuando considere que es suficiente, pues simplemente ahí lo vamos a dejar. Lo acomoda un poquito. Si nota que no está bien derecho, aún la silicona caliente se puede mover. Entonces ahí vamos a dejar hasta que enfríe. No comience a tejer nuevamente si la silicón aún no está bien dura porque se va a deformar. Si en lo adelante usted quiere colocar más silicón, claro que sí, puede hacerlo. Pero yo con esto considero que es suficiente y ya luego nomás relleno. Ya que esté bien dura la silicón, escuche, pues podremos continuar. Deshacemos esta cadena y vamos a colocar marcador. Le sigue la ronda número 8, donde iniciaremos con 6 disminuciones. Estaremos realizando disminución invisible. Una disminución, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en los 12 puntos que nos quedan, pues haremos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
y 12. Y esta ronda la habremos acabado con 18 puntos. Y precisamente en la ronda número 9 haremos 18 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda. Iniciemos la ronda 10 con 3 disminuciones. 1, 2, y 3. Le siguen 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Una disminución. Y 4 puntos bajos más para acabar la ronda. 1, 2, 3 y 4. Y esta ronda la habremos acabado con un total de 14 puntos. Y precisamente desde la ronda 11 y hasta la 30 estaremos realizando 14 puntos bajos por cada ronda. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 14. Al igual que con los brazos, yo prefiero rellenar ya cuando termine, pero si usted considera que le resulta más cómodo ir rellenando en la medida que avance el tejido, claro que sí, también puede hacerlo. Cuando usted termine la ronda 30 de la primera piernita, puede cortar la hebra así nomás, no la necesita larga. Y también recuerde colocar relleno. Ahora, cuando termine la piernita número 2, en el último punto bajo de la ronda número 30, haremos cambio a hilo de color blanco. Insertamos el gancho, extraemos y cuando estemos acá, vamos a cortar la hebra de color carne y vamos a hacer la unión con hilo de color blanco. Yo voy a realizar un nudito común. Y así vamos a acabar este punto bajo con hilo de color blanco. Esta piernita usted la va a rellenar igual. Vamos a dejar estas hebritas hacia adentro. Y vamos a continuar con la ronda número 31 donde estaremos realizando la unión. Para determinar cuál será el centro de cada piernita, usted va a doblar la piernita y ahí donde le quede el lateral, ahí va a realizar la unión de cada pierna. En mi caso, aquí donde he acabado me queda bastante centradito, así que voy a estar iniciando con 2 cadenas. 1 y 2, que será la separación de estas piernas. Voy a tomar la otra piernita y las voy a colocar mirando las dos hacia el frente. Y lo que haré será doblarla. Voy a doblar esta piernita en esta posición y ahí donde me quede este ladito, ahí voy a estar comenzando. Voy a realizar en esta piernita 14 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A su vez iré asegurando esta hebrita. 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Le siguen 2 puntos bajos, uno por cada cadena que tenemos. 1 y 2. Y para acabar, 14 puntos bajos más en esta otra piernita y voy a colocar el marcador. A su vez, puede asegurar un poquito más estas hebras, pero bueno, en mi caso yo las voy a dejar hacia adentro así nomás. Un punto bajo,
2, 3, 4 y así continuaré realizando puntos bajos hasta realizar 14 y completar la ronda. Y habremos acabado esta ronda 31 con un total de 32 puntos bajos. Desde la ronda 32 y hasta la 36 estaremos realizando 32 puntos bajos por cada ronda. Los dos primeros puntos bajos en mi caso habrán quedado aquí en las dos cadenas. ¿Por qué digo en mi caso? En la ronda 31, si usted necesitó dar más puntos para llegar al centro, luego las dos cadenas 14 y luego acá le quedaron diferentes las cantidades de puntos, está bien, usted solo debe delimitar siempre, o sea, determinar dónde será cada lateral del centro, ¿verdad? Donde haremos la unión con las cadenas. Entonces, a mí me ha quedado para comenzar aquí en las cadenas. 1, 2, luego asegúrese de tomar el punto correcto para que le alcance y le dé bien la cuenta. 3, 4 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 36. Iniciaremos la ronda 37 con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Le sigue una disminución. Entonces vamos a repetir 6 puntos bajos y una disminución 3 veces más y justo en la última disminución haremos cambio de color. Entonces en la última disminución cambiemos de color. Iniciamos la disminución y justo aquí vamos a cortar la hebra de color blanco para realizar la unión con el hilo de color carne. Y ahora sí vamos a terminar esta disminución con el hilo de color carne. En la ronda 38 vamos a realizar 38 puntos bajos. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda. Iniciemos la ronda 39 con 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Le sigue una disminución. Entonces continuemos repitiendo 5 puntos bajos y una disminución hasta completar la ronda con 24 puntos. Desde la ronda 40 y hasta la 48 estaremos realizando 24 puntos bajos por cada ronda. 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y las rondas que siguen hasta la 48. En la ronda 49 estaremos haciendo la unión con los brazos. Pero antes quiero explicarle algo bien detalladamente. Para esta unión vamos a determinar cuál será el ladito para cada brazo, ¿verdad? Entonces vamos a venir aplastando el cuerpito y ahí donde le quede cada ladito, pues ahí vamos a colocar marcador. Yo estaré colocando alfileres, pero si usted decide colocar otro marcador, claro que sí, también estará bien. Listo, colocados estos alfileres, entonces, tal vez a usted le queden diferentes las cantidades de puntos. No pasa nada, usted va a acomodar su tejido y en dependencia donde le quede, ahí va a colocar los alfileres. Yo voy a estar haciendo puntos bajos hasta llegar a cada marcador. Si a usted le queda un poco menos de puntos bajos o un poquito más, está bien. Tan solo debe asegurarse de que los bracitos le queden siempre a cada lado. En mi caso, voy a iniciar realizando 9 puntos bajos hasta llegar al siguiente alfiler. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 y donde está el alfiler, pues haré el punto bajo número 9 y el 9. Ahora, así tengo el cuerpito. Voy a tomar el brazo correcto, buscando que el dedito me quede hacia el frente de nuestro amigurumi, ¿verdad? Colocándolo hacia el frente en esta posición, usted va a doblar el bracito así. Vean, el dedito está hacia un lado, pero yo lo estoy aplastando en esta posición. Y ahí donde le quede la unión, pues ahí va a comenzar. En mi caso, pues yo considero que aquí está bien ya. Y a su vez voy a ir asegurando este brita. Vamos a realizar en este bracito un total de 10 puntos bajos, uno por cada uno que tiene el bracito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos pasamos al cuerpito y vamos a realizar tantos puntos como necesitemos hasta llegar al otro marcador. En mi caso voy a realizar 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y donde está el marcador, el punto bajo número 12. Tomamos el bracito que nos queda y vamos a asegurarnos de colocar el dedito hacia el frente. Una vez hecho esto, lo tomamos de esta manera, aplastándolo por el frente y donde nos quede el lateral, ahí vamos a realizar la unión. Y realizaremos en este bracito 10 puntos bajos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego vamos a realizar los puntos que nos hayan quedado en el cuerpito para terminar esta ronda. 1, 2 y 3. Terminada la ronda 49 con un total de 44 puntos. A mí me han quedado un total de 12 puntos en la parte de atrás, 9 al inicio y 3 al final, son 12 y 12 también en la parte de enfrente. O sea que bien exacto, pero si a usted no le queda así, está bien. Un puntico más, uno menos de diferencia, eso no se va a notar. Ahora, ¿qué es importante aquí? Pues que los deditos y esta marquita pues le queden siempre mirando hacia el frente. Continuaremos en la ronda 50 ya con vídeos que tenemos grabados y me estoy refiriendo al cuerpito base que ya tenemos listo en el canal. Por esa razón va a estar viendo estos bracitos, pero de esta unión en adelante a partir de la ronda 50 es exactamente lo mismo que el cuerpito base de nuestras princesas. Y en la ronda 50 iniciaremos con 2 puntos bajos. 1 y 2 y seguido una disminución. Esto estaremos repitiendo durante toda la ronda, 2 puntos bajos y una disminución y acabaremos con 33 puntos. En la ronda 51 y 52 vamos a realizar 33 puntos bajos por cada una. Un punto bajo, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 52. Iniciemos la ronda 53 con un punto bajo y le sigue una disminución y esto estaremos repitiendo durante toda la ronda. Un punto bajo y una disminución y la acabaremos con 22 puntos. En la ronda 54 realicemos 22 puntos bajos. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda.
Al terminar la ronda 54 he decidido colocar relleno, incluso de aquí a esta parte aproximadamente he colocado más relleno en los bracitos para darle esta formita a los hombros. Más adelante, justo antes de colocar la silicón, podremos colocar más relleno si así lo creemos necesario. Ahora continuemos con la ronda 55 y en esta ronda vamos a realizar 11 disminuciones y estaremos terminando con 11 puntos. La primera disminución, la segunda y así continuaremos disminuyendo hasta completar toda la ronda. En las rondas 56 y 57 vamos a realizar 11 puntos bajos por cada una. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y la ronda 57. La ronda 58 la iniciaremos con un aumento y seguido 10 puntos bajos para acabar la ronda. 1, 2 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta realizar un total de 10 y terminar esta ronda con 12 puntos. Y al terminar la ronda 58 hemos acabado también esta primera parte. Ya tenemos todo el cuerpito hasta acabar el cuello. En el siguiente tutorial continuaremos con la cabeza. Espero y este vídeo haya resultado de su agrado y si ha sido así déjeme saber con su like y su comentario. Yo lo aprecio muchísimo y si tiene alguna duda le responderé tan pronto como me sea posible. Y si aún no se ha suscrito, por favor hágalo y no olvide activar la campanita para que YouTube le notifique cada vez que subamos un nuevo tutorial. Un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la siguiente. Chau, chau.